buenas tardes, bienvenidos a Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón, una servidora felices y agradecidas de que cada semana ustedes nos prefieran a esta hora aquí en 2x3 en Salud, por Teleradio América y que nos sigan en nuestras redes sociales. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, muy bien, agradecida de tener salud y salud hasta ahora en abundancia, como dice la Biblia. Así es. Y de poder contar con la presencia de todos ustedes en esta nueva versión del programa 2x3 en Salud, preparado como siempre con muchísimo cariño para todos. Así es, en nuestro sector salud, Tati, esta semana las enfermeras, no recuerdo cuál de los gremios, pero hay el colegio. El colegio de enfermeras han estado haciendo algunos reclamos y queremos saber, Tati, tú que le diste ese seguimiento, ¿qué quieren las enfermeras? Las enfermeras, como siempre, dicen que porque es un sector históricamente muy deprimido en términos económicos, que están con salarios deprimidos, que la inflación se tragó sus salarios hace tiempo. Como que es el tema de nunca acabar en este país. El tema de nunca acabar. Ellas fueron a principio, hace un año, a una reunión con el presidente, con todo el sector salud. Estaba en su momento el doctor Senencaba dirigiendo el colegio médico, pero ellas no fueron tomadas en cuenta ahora en la reunión con el colegio médico. Pienso que la reunión del colegio médico con el presidente de la República fue la nota detonante, que Waldo Ariel Suero salió muy contento de esa reunión porque vio, recuerda que estamos en campaña. Estamos en una temporada de campaña y todo es positivo y todo eso. Entonces Waldo salió contento y las enfermeras, pienso yo que a partir de ahí se motivaron y están pidiendo aumento salarial, el tema de las pensiones, reclasificación de los salarios, reubicación de enfermeras, o sea, todo ese pliego que es histórico de demandas. Histórico. Pero por otra parte también, y es una cosa penosa, pues hablan ya de la expulsión definitiva de una de sus... la última presidenta que tuvo el colegio antes de la ley, que fue Antonia Rodríguez. Que ha estado aquí, Antonia, con nosotros en nuestro programa. No sabemos, son asuntos internos de gremio. Sí, son asuntos internos de gremio. Tiene todo tipo de acusaciones, pero penoso, porque los gremios de enfermería, uno de los temas históricos ha sido la división. Sí, esa es una de las debilidades que tienen las enfermeras. Sabemos lo trabajadoras que es ese personal y el papel fundamental que juegan las enfermeras en los servicios de salud, pero yo creo que una de sus grandes debilidades, y quizá por eso no logran alcanzar esas metas, como dices tú, esas demandas históricas que tienen las enfermeras, es esa división. Si nos ponemos a cuantificar, hay como 4 o 5 gremios de enfermería. Sí, antes habían 7 u 8, ahora hay un poquito menos. Sí, entonces si tú te pones a analizar, todas tienen la misma demanda. Así es. La misma demanda de mejoría, de sobrecarga de trabajo, que dicen que... Eso es uno de los aspectos. Exactamente, que son pocas para la cantidad de pacientes que tienen que atender, que quieren que se les mejoren sus sueldos, que haya mejores incentivos para el trabajo que realizan con los pacientes, porque las enfermeras son las que tienen esa cercanía con el paciente dentro de los centros de salud, pero yo creo que eso es una de las grandes debilidades que tienen los gremios de enfermería, que cada uno está como pidiendo por su lado, que no hay esa unificación, contrario a como ocurre con el Colegio Médico Dominicano. Con el Colegio Médico, que dicho sea de paso, pues sí, ellos están muy contentos y creo que en semana y media más o menos estarán reuniéndose de nuevo, le van a nombrar 12,000 médicos, cerca de 12,000 médicos en el Ministerio de Educación. Te recuerdo esto y se lo recuerdo, sé que tú estabas metida en un foro muy importante que se realizó en el país. Y entonces ellos han estado en eso, están tras esos nombramientos, están tras aumento salarial, el tema de los códigos, los mismos temas que dejó el doctor Senencaba, pero parece que hay algunas posibilidades ahora para los médicos. Bueno, vamos a ver, también ellos han estado pidiendo que se refuerce la seguridad en los hospitales, porque recordamos, Tati, que los hospitales son parte de nuestros núcleos de habitantes, ¿verdad? Entonces ahí también ocurren actos de violencia, se han dado casos de agresiones a personal de salud, incluso a propios pacientes dentro de las emergencias, porque muchos de estos hospitales están incrustados dentro de sectores bien populosos y que sabemos donde hay también mucha violencia. Entonces también el personal de salud está expuesto a todo esto y uno de los temas de ello es que se refuerce la seguridad hospitalaria.
También recientemente el Colegio Médico Dominicano responde a unas declaraciones que dio el doctor Mario Lama justamente en nuestro programa, sí, donde dice que hay plazas disponibles en el interior del país, en provincias, y que los médicos no quieren ir, la mayoría de ellos no aplican para ella. Y el Colegio Médico ha estado solicitando al doctor Lama porque identifique dónde es que están esas plazas, porque ellos se cansan supuestamente de pedir que le nombren médico y al final no se le nombra. Sabemos también que eso es un tema histórico, la gente rehúsa, los profesionales de la salud y de cualquier área rehusan a irse a la provincia muy lejana. Claro, por las condiciones por la mismas. falta de oportunidades que hay. Y en otro orden, Doris, también, ha habido, por lo menos las primeras 2 semanas del año, denuncias de brotes de cólera. Dice el ministro de Salud que no es un brote de cólera, que es diarreico y que es Escherichia coli, que se confunde con cólera. Que es lo mismo que se decía en Barahona. Que era lo mismo que se decía en Barahona y en la Sursa misma. También los neumólogos, en este caso los doctores Jorge Marte, director médico de Sedimat, y el doctor Plutarco Arias, que todavía creo que es presidente de la sociedad. Ya entregó. Ya entregó. Expresidente de la Sociedad de Neumología han estado denunciando un brote de tosferina, que es una enfermedad prevenible por vacuna y que es bastante incómoda porque los síntomas, la tos persistente, dura alrededor de 2 meses. Este brote es en población adulta, porque los niños tienen vacunas. ¿Qué pasa, dicen ellos, explican los neumólogos? Que la vacuna cesa alrededor de los 20 años, cuando el paciente cumple 20 años, ya el efecto de la vacuna no está. Debería haber refuerzo, pero eso no estaba... Refuerzo cada 10 años. Cada 10 años, pero eso no estaba autorizado. Ahora es que está autorizado, entonces pienso yo, Doris, que si no es en el sector público el que pueda, en el sector privado debería buscarse ese refuerzo para evitar esta enfermedad que es bastante contagiosa y bastante incómoda. Perfecto, junto a los demás virus respiratorios, porque también se sume la tosferina, imagínate. Tati, vámonos a una pausa. Cuando regresamos vamos a tocar un tema que nosotras le hemos estado dando seguimiento por mucho tiempo y se ha avanzado, pero todavía hay que hacer muchos más. Nos estamos refiriendo a estas condiciones de pie diabético, así que regresamos en un momentito y hablamos con una experta en la materia. Regresamos. 2x3 en salud. Saludos, gracias por continuar con 2x3 en salud y estamos esta tarde, como había informado Doris Pantaleón, con la doctora Paola Chaín, quien es residente, ella es cirujana y residente del primer año de la especialidad de pie diabético, ¿verdad? Mucha información junta. Sí. De pie diabético, que significa que se realiza en el Hospital Docente Francisco Moscoso Puello. Con la doctora vamos a hablar de muchísimos temas de gran interés para ustedes. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Bienvenida a 2x3 en salud. Gracias por Bueno. la invitación. Buenas tardes, doctora, bastante joven. Doctora, ¿qué la lleva a querer especializarse en pie diabético? Sabemos que usted es cirujana, ya, ¿verdad? 4º año de cirugía general, ¿verdad? O ya cirujana general, y quiso especializarse o subespecializarse en pie diabético. ¿Qué la lleva? ¿Por qué se interesa por esa área que quizás muchos médicos rechazan? Realmente siempre en mi formación me vi guiada a lidiar con esos pacientes y siempre me impactaba mucho la parte de que el principal factor que los llevaba al médico a ellos era el miedo a perder la extremidad. Entonces, esa búsqueda ansiosa de uno poder darle el mejor diagnóstico y darle el mejor tratamiento para salvarle la extremidad me llenaba a mí de mucho regocijo, porque realmente perder una extremidad es también tú perder parte importante de la entrada de la economía de tu familia. Porque sabemos que el pie diabético es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y en nuestro país los hombres son la principal entrada económica de los hogares. Y realmente lidiar con eso me parecía muy interesante y por eso opté por especializarme en la misma. Pero doctora, la pregunta de Doris es importante porque hoy día los maestros de la medicina critican mucho que los nobles médicos buscan las especialidades donde hay mucho dinero, por ejemplo, cirugía plástica y otras especialidades que se cotizan mucho. En su tema, entonces, hubo un aspecto de sensibilidad al dolor del otro, búsqueda de soluciones a ese tema.
Sí, claro que sí. En mi formación como cirujana general, nosotros no solamente estamos en el hospital base, que es el Hospital Ramón de Lara, donde me formé, sino que nosotros estamos 2 meses en el hospital base y nos trasladan 2 meses a hospitales de... Van rotando. Vamos rotando, exactamente. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Azua, a San Francisco de Macorís, a San Juan de la Maguana, Barahona. Entonces, en esos lugares uno compara mucho la parte de estar en la Fuerza Aérea, donde los pacientes tienen todo para poder tú llegar al mejor tratamiento y tú encontrarte entonces a veces con esa parte vulnerable y tener que lidiar con eso, con el conocimiento que ya tú tienes de tu hospital base. Y es interesante tú poder darle, o sea, ese tratamiento y tú lidiar con esa realidad que a veces no todos viven, porque si tú no sales a rotar al exterior, tú no te encuentras, claro, porque aquí en la capital hay muchos especialistas, pero en las zonas aledañas, en el interior, no, a veces pierden mucho tiempo por la cuestión de que no se pueden trasladar a los lugares donde pueden lidiar con la afectación que tienen actualmente. Doctora, hasta ahora solamente en el Hospital Francisco Moscoso Puello hay esa residencia de pie diabético, ¿o hay en otros puntos del país? Está la del Moscoso Puello, que es a la que pertenezco, y está también la del INDEN. Ah, sí, el INDEN, sí, Instituto de la Diabetes. Hay 2 residencias, exactamente. Doctora, vamos a definirle a la gente un poco, porque empezamos hablando de pie diabético, como asumiendo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Vamos a definir un poco qué es un pie diabético, qué son esas lesiones. Sí, claro que sí. El pie diabético como tal es una de las complicaciones que presentan los pacientes que tienen diabetes y se caracteriza entonces por la ulceración, la pérdida del tejido, o sea, el daño en el tejido del pie del paciente. Básicamente lo podemos definir también como la presencia de una ulceración en el pie como tal, exactamente. Entonces, ustedes se preguntarán, o sea, ¿y por qué pie diabético? O sea, ¿qué lo lleva? Estos pacientes tienen afectación en los nervios, para que los televidentes nos entiendan mejor. Entonces, ellos no se dan cuenta, o sea, ellos pierden la sensibilidad del pie. Entonces, muchos de ellos se producen traumas y no se enteran en el momento. Entonces, llegan tarde donde nosotros. Y por eso es que como tal se forma, o sea, el pie diabético ocurre. O sea, por la primera complicación para tener el pie diabético es tener la diabetes, ¿no? Exactamente, eso o sea, es una complicación de la diabetes. Una consecuencia de la diabetes. Exactamente. ¿Y cómo llegan los pacientes generalmente, doctora, a esa unidad? Ya cuando se ven, ¿qué se ve el paciente en el pie para decir, tengo que ir al médico? Ellos se ven, lo que le estaba comentando, lo más frecuente que ellos van por nuestras áreas de cura es, dicen, ay doctora, me estaba revisando el pie y veo que tengo una lesión. Entonces, cuando uno evalúa la lesión, él te la comenta como que fue de ese mismo día. Pero al tú ver las características de la lesión, a veces hay muchas que uno sabe que tienen más de una semana. Y es cuando a veces tienen un alto riesgo de perder la extremidad. ¿De qué nos hablan las estadísticas en el país y en esa unidad donde usted pertenece, que sabemos que es la más grande? Digo, aparte de la del INDEN, en el sector público es la más grande que hay. Sí, claro que sí, porque nosotros tenemos 2 unidades, una 1 y una 2. En el hospital. En el Hospital Moscoso Puello. Sí, exactamente. Sí, porque nosotros tenemos un programa que está en el Moscoso Puello para la trata del pie diabético, que es el programa del factor de crecimiento epidérmico, exactamente, que nos ha dado muy buen resultado. Usted habla de las estadísticas de la pregunta que usted me estaba haciendo. Sí, las estadísticas de pie diabético, si la tiene a nivel nacional, y cuántos pacientes recibe el Hospital Moscoso Puello. Nosotros en el Moscoso Puello, nosotros recibimos de 80 a 100 pacientes diarios. Algunos son conocidos ya por la unidad y otros son ya de primera vez, exactamente. Pero todos los días nosotros vemos esa cantidad de pacientes. ¿Y de eso como cuánto nuevo, doctora, diario, más o menos? Nuevos, vemos entre 20 y 30 que pacientes. Es mucho. Es mucho, sí, claro está. Usted nos comentaba que es prácticamente una epidemia, las complicaciones de pie diabético. La diabetes sabemos que es epidémica en el mundo. Claro que sí. Pero entonces las complicaciones también, cuando se supone que es el 20% el que debería como complicarse. Sí, exacto. Lo que pasa es que el paciente diabético como tal no es o sea,
no es solamente nos vamos a basar en el pie, es un paciente multifactorial, o sea, es un paciente que tiene que verlo el cardiólogo, tiene que verlo el nefrólogo, tiene que verlo el oftalmólogo, tiene que verlo, o sea, todos los médicos, porque es un paciente que no solamente se va a limitar a la lesión que presente, tiene un pie diabético porque es diabético, sino que el pie diabético es una traducción de que tú tienes una hiperglicemia sostenida, o sea, me refiero para los televidentes, es que tú estás manteniendo los niveles de glicemia en sangre elevados por un tiempo muy prolongado. O sea, estás descompensado de la enfermedad y esa complicación llegó por esa razón. Entonces, esos pacientes siempre son hipertensos, siempre tienen problemas de otras partes del organismo, entonces es como un conglomerado como tal, o sea, es un paciente multifactorial, que esa es una de las ventajas del moscoso cuello, que nosotros tratamos a los pacientes, o sea, en conjunto, no solamente los cirujanos de pie diabético, sino que nosotros estamos con el departamento de cirugía vascular, el departamento de diabetología que trata la enfermedad clínica como tal. ¿Ustedes refieren a ese paciente a que tenga que atenderse? Exactamente, nosotros, o sea, de hecho, la residencia de cirugía de pie diabético, nosotros compartimos la misma con el departamento de cirugía vascular, porque los pacientes de pie diabético tienen tanto el daño neuropático como tal y el daño neuroisquémico. Entonces, ahí es cuando entran ellos, porque la mayoría de esos pacientes ya tienen un daño en las arterias. ¿Qué significa neuropático y neuroisquémico? Neuropático es la pérdida, como le estaba diciendo ahorita, de la sensibilidad. O sea, esos pacientes no saben, pierden la sensibilidad superficial como profunda. O sea, ellos a veces no saben identificar caliente, frío, dolor. Por eso no se dan cuenta cuando el objeto introduce. Y el pie neuroisquémico es aquel que tiene afectación, o sea, en las arterias. O sea, son pacientes, la circulación, como dicen. Exactamente. Tienen un daño periférico. Ok, doctora, nos vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar. Usted habla de que entre 80 y 100 pacientes diarios, eso es mucho. Claro y que desborda, supongo yo, la capacidad de ustedes en el hospital. La necesidad de que haya en el país más atención a esta y más unidades quizás especializadas, así como la del moscoso cuello. Así que nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Seguimos con la doctora Paola Chaín. Ella está especializándose en pie diabético en la unidad integral de atención a pie diabético del Hospital Francisco Moscoso Puello. Doctora, usted hablaba de que se reciben a diario en esta unidad entre 80 y 100 pacientes. Supongo que eso es mucho para el personal que trabaja ahí y quizá para el mismo espacio que ustedes disponen. ¿Cómo se hacen? Nosotros realmente tenemos un espacio que ha sido, o sea, está bien preparado. Remodelado, sí, recordamos que se hizo una remodelación del espacio. Exacto, y realmente tenemos el personal que está capacitado y por esa misma capacitación se trata al paciente de una manera eficaz. O sea, claro que sí, que el cansancio como tal, porque somos humanos, viene, pero realmente nosotros nos sentimos en la capacidad de atender a ese número de pacientes como Pero tal. ¿de dónde le llegan esos pacientes? Generalmente son todos de la capital, vienen del interior. Es mixto, vienen tanto del interior referidos, porque como conocen lo que les estaba diciendo de nuestro programa, también, o sea, que saben que estamos especializados en la trata de estos, los del exterior lo mandan acá, del interior, perdón. La semana pasada el invitado del programa fue el doctor Mario Lama, que es el director del Servicio Nacional de Salud, y él justamente informó, y los medios se hicieron eco de esta información, que van a construir, habilitar 10 unidades, nos alegró muchísimo porque es un tema de mucho tiempo de trabajo, 10 unidades en diferentes provincias, entre ellas Azua, Baní o la provincia Peravia, en diferentes provincias, 10 provincias al menos. Sí. ¿Cómo impactaría eso la unidad de ustedes, que es de alta gama, digamos? Bueno, de hecho nosotros en acompañamiento con nuestro líder, el doctor Juan Vicente Méndez. Un saludo al doctor Méndez. Sí, claro. Nuestro líder estaba en Azua hace unos meses, o sea, para el año pasado, a final de año, porque van a colocar una unidad en Azua. O sea, saben que el hospital de allí es regional. Y ahí van a colocar
van a colocar una unidad de Qué pie bueno. diabético, el SNS, y también van a implantar lo que es el programa del factor de crecimiento Que epidérmico. nos va a hablar en un momentito de eso Sí, también. que es muy importante para ya esos pacientes que han recibido un tratamiento quirúrgico o el tratamiento con las curas avanzadas, y pasan al programa y uno ve el resultado, o sea, las casuísticas La están De ahí. repente mejoría. esos pacientes pueden tratarse en sus, porque ¿qué decía el doctor Mario Lama la semana pasada? Que había pacientes con complicaciones de pie diabético que tenían que trasladarse 80 y hasta 100 kilómetros. Ay, claro que implica sí. dinero, implica empobrecimiento, más empobrecimiento. Entonces esa gente puede quedarse en sus comunidades si existe una unidad para tratar Claro el pie que sí. diabético. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, de San Juan de la Maguana, a final del año pasado, recibimos muchos pacientes para internamiento. Realmente nosotros siempre estamos llenos de camas, pero tratamos de darle el tratamiento rápido, si ya es quirúrgico, para nosotros poder esas camas liberarlas, porque nosotros siempre tenemos una lista muy larga de pacientes que necesitan, y realmente el pie diabético es una enfermedad que no puede, es una complicación que no puede esperar. Porque un día le cuesta a la extremidad, porque realmente nuestra especialidad se basa no en realizar una amputación como tal, sino en Eso salvamento. es un fracaso, ¿verdad? La amputación es un fracaso ya en términos sistémicos. Realmente yo no lo llamaría un fracaso, porque en muchos casos el amputar a un paciente es darle un tratamiento y salvarle la vida al salvarle la paciente, vida, sí, realmente, sí, sí. porque hay pacientes que, como estábamos hablando al principio, no llegan a tiempo. Entonces, en ese momento, el mejor tratamiento para él es la amputación. No, yo me refiero en términos epidemiológicos, doctora. Ah, claro es que decir, sí. si yo tengo un paciente cuya vida, como usted dice, de manera multidisciplinaria es tratada y no lo traté y no hice el trabajo, tener que llegar a la amputación, a esa parte me refiero. Claro que sí. Estoy fracasando en el sentido de que pude haber hecho muchas cosas. Sí, en ese tenor, claro que sí. Entonces, doctora, si se logran instalar, o sea, ustedes sí ven esa necesidad de que Claro haya, que sí. de que se expanda ese servicio a otras regiones del país. Eso implica que el paciente quizá podría atenderse con mayor rapidez, y que el hospital aquí, el Moscoso Pollo, no tengan ustedes que estar salteando y tener una lista de espera para poder ingresar. Claro que sí, eso sería muy beneficioso para esos pacientes. Realmente eso sería un plus para la Exacto. salud en este momento. Ya, doctora, en términos de formas diversas de tratamiento para un paciente que tiene una complicación de pie diabético, que llegó a esa complicación, ¿cuáles son las formas de abordaje que tienen ustedes? Sé que ya habló de una quirúrgica, pero háblenos un poquito, detállenos un poco esas formas de abordaje de la complicación. Cada paciente, o sea, el pie diabético tiene grados. Entonces, cada grado tiene su forma de tratarlo. Pero nosotros realizamos desbridamientos de esas úlceras, o sea, o del pie como tal. También Desbridar es limpiar, desbridar es retirar todo el tejido dañado, o sea, el tejido que está desfacelado, desvitalizado o que esté necrótico. También se le hace, desde que el paciente llega, lo primero es, independientemente del grado que tenga el pie diabético, le hacemos un tratamiento clínico, o sea, en acompañamiento con el departamento de diabetología, porque sabemos que un pie diabético que mantenga una hiperglucemia sostenida es un pie que no va a salir. O sea, que debemos tratar al paciente, o sea, multifactorialmente. Tiene que estar controlado, tiene que controlar Lo primero es glicemia. controlar la hiperglicemia sostenida. Sí. También le mandamos a hacer estudios de imágenes, o sea, radiografías, le mandamos a hacer Doppler, que ahí es cuando entra el departamento de cirugía vascular, porque como les explicaba, el paciente tiene tanto el daño neuropático como el neuroisquémico. Entonces, después que tenemos todo eso, también se le realizan las curas, o sea, una cura avanzada, dependiendo, claro está, del grado, y si necesita internamiento, ya entonces ahí se le realiza un desbridamiento, y si ya es un paciente que realmente ya llega al punto de la amputación, se le realiza la amputación, y que tenemos varios tipos de amputaciones. Hay amputaciones donde el paciente, o sea, puede incorporarse fácilmente con una prótesis. Ya de hecho hay prótesis que se le pueden utilizar a los pacientes que están amputados por encima de la rodilla, que antes eso era prácticamente imposible. Exacto, que realmente la parte de volver al paciente a incorporarlo luego de una amputación, esa parte, o sea, yo espero en Dios que algún día,
o sea, vayamos como en mejora, porque sí se puede actualmente, pero como que sea más asequible para todo el mundo. Ustedes han logrado evitar muchas amputaciones Claro con que este sí. tratamiento de factor de crecimiento, ¿verdad? Claro que sí, el factor de crecimiento epidérmico, en conjunto también, como le dije, la trata del paciente multidisciplinario y enseñarle al paciente como tal, o sea, cómo debe tratar su enfermedad, nos ha llevado a que esos pacientes puedan incorporarse incluso a la vida laboral. O sea, y evitar las amputaciones, que es lo que evita que o sea, un paciente que perdió la batalla, o sea, cuando tú lo amputas. Exactamente. Sí, porque son muchos factores agregados que va a tener. ¿Alrededor de cuántos pacientes en el Hospital Francisco Moscoso Puello se están tratando con esta terapia que es de origen cubano? Sí, actualmente tenemos en la unidad 60 pacientes, pero tenemos, o sea, una estadística alta de los pacientes que han utilizado el factor de crecimiento como tal. ¿Cuánto tienen ya ustedes como hospital que han tratado con este factor? Ahora mismo no te No puedo tiene la decir cifra. la cifra exacta. Sí. Bueno, el Ministerio de Salud en un documento que envió la semana pasada hablaba, pero a nivel nacional, de 301 pacientes, a nivel nacional con esta terapia Sí, específicamente. porque cada día crece más. Actualmente tenemos esa cantidad de pacientes porque el seguro es subsidiado, o sea, se encarga rápidamente como de autorizarle, cubrirlo. Ok. exacto, el proceso. Sí, porque es de alto costo el tratamiento. Exacto, claro, y la enfermedad como tal, yo la considero una enfermedad de alto costo, la diabetes como tal. Pero esos pacientes tienen, o sea, uno ve la unidad y uno se siente feliz. Pacientes que uno lo ve, que llegan por la unidad 1, que es donde uno recibe a todos los pacientes, ahí si ya amerita ingreso o amerita tal vez el procedimiento ambulatorio y luego uno lo refiere a la cura 2, que esa es la ventaja que tiene el Moscoso Puello, que tenemos esa facilidad. O sea, y uno ve luego al paciente, o sea, tú lo ves desde la parte psicológica, lo ves estable, hasta la parte donde tú dices, wow, mira la comparación del pie cuando llegó y mira cómo está ahora. Ese paciente que es sometido a ese tratamiento, a esa terapia, ¿está en una etapa que de no intervenirse ahí pasa a la parte quirúrgica? ¿O cuál es la etapa en la que se aplica el tratamiento, doctora? El tratamiento se aplica, o sea, dependiendo el tipo, o sea, el grado de pie diabético que tú tengas, pero mayormente los pacientes que están actuales son pacientes que ya han sido desbridados o se les ha realizado un tipo de amputación, entonces ellos pasan a la unidad 2. Interesante. Exacto, entonces ahí viene lo que es el proceso ¿No le de falta ese hospitalización. tratamiento? ¿Lo tienen siempre o tienen déficit o cómo es? No tenemos déficit del tratamiento, exacto, los reciben. sí. Doctora, son muy responsables en cuanto a la entrega Como del tiene mismo. que ser, porque un paciente Sí. que está en esa situación pues debe no faltarle Exacto. nunca. Y ellos se lo colocan interdiario, o sea, se lo colocan lunes, miércoles y viernes. los pero que no están todo en el aplican, programa. supongo yo, para ese tratamiento. No todos aplican realmente. O sea, cada paciente se va a tratar de manera personal y entonces ahí se lleva el tratamiento correspondiente. Doctora, usted habló de San Juan de la Maguana. ¿De dónde, de qué otras provincias más le llegan pacientes al Hospital Moscoso Puello? Nos llegan de San Pedro, de Atomayor, de Higüey hemos tenido pacientes, de Azua, de San Juan, como ya le había dicho. O sea, de todas partes realmente del país nosotros hemos tenido. Y como ya nosotros tenemos, por ejemplo, el contacto, o sea, ellos tienen el contacto con nosotros, nos presentan los pacientes y ya uno le dice como tal, si no los puede recibir tal vez por el déficit de cama, porque eso sí tenemos, uno le va dando el tratamiento porque ya uno está más especializado en el área hasta que uno puede lograr el traslado a nuestro hospital. O sea que ahí se ve la necesidad de que realmente, estos servicios, como decía el doctor Mario Lama, pues se expandan. Sí, hay una realidad, o sea, en el país de necesidad de pie diabético y de cirujanos de pie diabético. Que gracias a Dios el líder de nosotros, el doctor Juan Vicente Méndez, de hecho está lidiando con que se sumen más las plazas de pie diabético, o sea, para cirujanos. Él abogaba también, y lo ha dicho en este programa que ha venido un par de veces, él hablaba, más que de unidades, hablaba de un gran hospital nacional. Sí, claro. Un hospital nacional. El servicio ha visto la necesidad de las 10 unidades, que es un tema también que se aplica a otras especialidades de salud, que como que cada provincia pues tenga una unidad y que se trate en la comunidad.
el tema. Sí, eso sería un gran avance en la salud. Doctora, porque lo que estábamos hablando del alto costo, o sea, porque el alto costo de la enfermedad y el traslado como tal, porque Así es. implica todo, desde la nutrición hasta el traslado en el vehículo. Así es, doctora, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales. Nos gustaría que en este tercer segmento del programa, cuando regresemos, nos hable la salud mental del paciente que tiene una complicación diabética. ¿Cómo es? La gente que no tiene complicación diabética, hay alrededor de un 60%, más de un 60% de personas con depresión en este momento, para que nos hable cuando regresemos sobre la salud mental del paciente con complicación diabética. Volvemos ahora con la doctora Paola Chaín. 2x3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Paola Chaín. Ella es especialista o está haciendo especialidad en pie diabético en la unidad integral que funciona en el Hospital Francisco Moscoso Puello, donde ella nos cuenta de la gran cantidad de pacientes que reciben cada día ahí en esta unidad con esta condición. Altagracia tocaba el tema, doctora, de la salud mental, de la parte emocional de estos pacientes. ¿Qué ustedes ven con estos pacientes al momento que llegan y al momento que ya ustedes le dan esa alta médica con el tratamiento aplicado? Realmente cuando ellos llegan por primera vez, como les comentaba, su miedo principal es perder la extremidad. La amputación. Entonces ya ellos vienen automutilados de la casa. O sea, porque ellos se hacen muchas ideas y ahora como estamos a nivel de tanta tecnología, cuando tú colocas ciertas cosas en Google, solamente te da un solo tratamiento, te habla de amputación. Cuando se menciona pie diabético, el internet lo que te habla es de eso, de amputaciones. O sea, a veces no conocen los pacientes los diferentes tratamientos que uno le puede aplicar. Las alternativas. Exacto, las alternativas. Pero esa es una de las ventajas también del Moscoso Puello. Nosotros tenemos una residencia en el hospital de psiquiatría y también tenemos el departamento de psicología. O sea, entonces esos pacientes se le da acompañamiento, estén ingresados o no, le hace el referimiento desde la consulta, porque hay algunos pacientes que se tratan de manera ambulatoria. Entonces esa parte se les trata, porque realmente un paciente diabético que tenga un pie diabético encima, más otras complicaciones como tal que tiene, es un paciente que va a caer a veces en depresión. Y es un paciente que tal vez cuando tú lo manejas de manera ambulatoria deja de ir a la cura, abandona el tratamiento que tú le estés dando porque entiende ya llegó mi final. Entonces uno cuando ve que a veces ellos pierden como el seguimiento, porque hay algunos que simulan estar bien, o sea, no, si hay que cortarme la pierna, me han dicho algunos, que me la corten, yo prefiero salir de eso. Es un mecanismo hasta de defensa probablemente. Exactamente, entonces es ahí como uno, como el doctor, o sea, que el que lo está tratando, que uno debe identificar que ese es un paciente que está rendido ante la enfermedad, o sea, el que te habla a ti de perder la extremidad, o sea, no está en sus cabales, porque ese es el mayor miedo. Entonces uno identifica a esos pacientes, realmente uno siempre trata de tener como ese acompañamiento con ellos, porque como ya son conocidos, o sea, uno va a la sala y ellos están doctora, doctora, doctora. Entonces también si uno deja de ver a alguno, ellos se conocen entre ellos. Y uno le dice, ¿y tal persona? Ay, no, yo lo vi en su casa, él no viene. Entonces uno le da como ese acompañamiento, lo llama y todo eso realmente. ¿Y tienen en la unidad, tiene psicólogos, doctora, por ejemplo, para referirlo? Sí, claro que sí. Porque eso es importante. Sí, tenemos psicólogos, exacto. Sí. ¿Es una unidad entonces definitivamente completa que ustedes tienen? Sí, claro que sí, multidisciplinaria realmente, es una de las ventajas que tenemos. Doctora, ¿qué siente usted como médico o los médicos en esta unidad, usted que se ve que tiene esa sensibilidad hacia estos pacientes? Con estos pacientes, cuando ustedes logran sacarlo quizá de ese mismo estado, como que usted dice que observan a esos pacientes, y ese paciente logra irse a su casa ya, quizá no sano completo, pero ya en capacidad de reintegrarse a la vida. Ay, nosotros nos sentimos, o sea, sumamente agradecidos con Dios porque es quien nos ha dado la sabiduría y sobre todo nos sentimos con esa gran satisfacción porque a veces uno ve la manera en que ellos llegan al hospital, tanto psicológicamente como con la parte del pie diabético, y tú poder darle como esa solución o encaminarlo hacia su solución, porque sabemos que el pie, o sea, no solamente va a terminar con la cirugía, sino es un acompañamiento
Y ellos realmente son pacientes muy agradecidos porque como convivimos siempre, o sea, ellos van diario. Porque es una terapia larga, ¿verdad? Es un Exactamente. proceso largo que no se Sí. puede desesperar el paciente. Sí, y mis compañeros y yo somos jóvenes, entonces hay algunos que pueden ser nuestros padres, pacientes, y ellos cuando nos ven en la sala, o sea, uno siente como ese calor de familia, Ay, qué que ellos se lindo. sienten, ay, gracias doctora, ay, mi hijo, y todo eso, y siempre, o sea, son muy agradecidos y uno Qué se siente bonito, qué verdaderamente bonito. bien. Doctora, Sí. ¿cómo logran ustedes? El equipo médico siempre es el líder. En el equipo el líder es el médico. Claro que sí. Hay un proceso de deshumanización importante en el mundo, no solamente en la República Dominicana, pero nosotros lo vemos aquí, que es donde estamos. ¿Cómo logran ustedes en el equipo de salud completo, enfermeras, camillero, el portero, lograr bajar, yo diría bajar, no reducir, no eliminar, la deshumanización con pacientes que por demás son pobres? Sí, claro que sí. Son pobres, porque por lo general la gente que tiene recursos tiene otras formas de Alternativas, tratarse. sí. ¿Cómo hacen ustedes para que no haya discriminación, deshumanización y el paciente sea tratado con calidez y con calidad? Bueno, para responder esta pregunta yo le respondería con esta frase que dice, como está la cabeza está el cuerpo. Al nosotros tener un líder como el doctor Juan Vicente Méndez, o sea, que no es solamente el líder de nosotros, los fellows, o sea, lo que estamos haciendo en la residencia de cirugía de diabéticos, sino que él es el líder de la unidad, y ver que el doctor Méndez es tan humano y es una persona que se caracteriza por su humildad y su entrega. Yo entiendo que yo que tengo 6 meses solamente trabajando allí, pero todos ellos tienen muchos años trabajando con él, yo entiendo que tal vez ellos se han sensibilizado por ver a su líder como es, porque el doctor es una persona que, o sea, que llega a la unidad y saluda a todo el mundo de la mano, y los que, o sea, hace 6 meses que yo llegué allí, yo veo que todo el personal que trabaja ahí está humanizado, que es una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo llegué. Sí, porque estuvo muy buena su pregunta, porque inclusive hay pacientes que llegan a la unidad que quieren deshumanizar al compañero, o sea, que tal vez él está en otra etapa donde ya tal vez el hedor, que es una de las cosas que más los afecta, y él quiere discriminarlo, o sea, esa parte de lo... discriminación entre pacientes entre también. pacientes, Incluso esa se sí, da, esa sí es una realidad, o sea, ¿qué pasa? Pero si uno lo ve, uno le corrige ahí mismo. Exactamente, Sí. es lo que dice Altagracia, ese Exacto, trato humano de exacto. parte del médico, eso mismo lleva a sensibilizar al mismo paciente. Exactamente. Entonces, Pero doctora, ¿cuántos residentes tienen ustedes ahí? O sea, hay con usted ahí en la unidad. somos 3 conmigo. ¿Jovencitos así todos? Sí, exactamente, sí. Somos qué jóvenes bueno. los 3. Doris, pienso en esa pregunta porque me gusta mucho del Papa Francisco, una frase que él dice, él habla de la pobreza que te convierte en un despojo humano. Claro. Entonces, muchas veces hay hasta una situación del ser humano, ¿no? Que me gusta el que va bien vestido, el que huele bien, el que es blanquito, el que todo eso, pero cuando el otro lo veo como un despojo humano, tiendo también a sacar el monstruo que llevo dentro. Claro que sí. Y entonces tal vez por eso en una unidad tan importante como esa, donde el ser humano llega, como dice usted, hasta en condiciones de depresión, que se optimice en ustedes que se están formando ya para ser los especialistas finales del proceso, ese tratamiento con el ser humano que está en esa condición. Sí, por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientes que ellos llegan por primera vez insultándonos a nosotros. Pero yo en esa parte soy como humana porque yo entiendo que él no quiere estar así, o sea, hay que entender la condición de sí, tal vez es una respuesta a lo que él está viviendo. Claro. Y también tenemos que saber que no todos llegaron, o sea, la mayoría de los pacientes que cabe destacar vienen arrastrando de otros lugares. Exacto. O sea, de otros lugares donde ellos fueron maltratados. Sí, entonces ellos van con esa defensa donde nosotros, pensando que nosotros vamos a tratarlos de esa misma forma. Así mismo es. Pero una de las cosas, cuando uno llega al Moscoso, que te están dando la inducción, lo primero que te dice el doctor Méndez es esa parte. O sea, que él te perdona hasta que tú no des un tema académico, por así decirlo, pero que tú seas una persona deshumanizada con los pacientes,
O sea, eso él no lo perdona. Qué bueno, entonces el doctor Méndez es que está también trabajando en la instalación de los De las servicios, unidades. de las unidades. En Él es el interior. jefe de la unidad de pie diabético, del departamento de pie De diabético. ustedes sí, digo yo, pero usted hablaba de que él va en ASUA para instalar el O sea, tratamiento. él fue a ASUA él fue a darle como la inducción al programa. Ah, perfecto. O sea, para que en esa unidad, o sea, eso se pueda aplicar. Se Porque pueda como aplicar. el Taiwán es el regional, que tanto pueden ir los de San Juan, los de Barahona, y el doctor Méndez está muy capacitado en lo del factor. Sí, tiene mucha experiencia. Exacto, tiene mucha experiencia. Entonces a él lo utilizaron para dar la inducción, exactamente. Para especializar. Exacto. Doctora, usted hablaba de que las camas, ¿cuántas camas tienen ustedes para esa unidad, para ese tipo de pacientes? Y usted nos hablaba de que siempre están sobrepobladas estas Sí. camas. ¿Cuántas tienen en la unidad? Lamentando el caso, nosotros tenemos solamente 12 camas en la 12. unidad, pero los pacientes que están ingresados es porque van a ir a quirófano. Hay algunos que, claro, se manejan para antibiótico-terapia, pero tratamos de seleccionar entre todos los pacientes que necesitan estar ingresados en esos pacientes que más lo necesitan, que es lamentable. Se prioriza, exactamente. Porque todos lo necesitan. Entonces nosotros operamos lunes, miércoles y viernes y tratamos de optimizar a esos pacientes. Si usted llega un lunes, optimizarlo para que el miércoles ya usted esté operado y si es posible, egresarlo el jueves. Entonces ya el jueves tendríamos esa camas cama disponible. disponibles. Sí, ¿Y cuántas cirugías hacen ustedes los lunes, los miércoles generalmente, el promedio? Sí, nosotros hacemos 5 cirugías, 3 cirugías, entre 3 y 5, porque también tenemos la parte ambulatoria. Pero Ok. son cirugías que no son amputaciones. ¿o sí? Exacto, sí, cirugías que no son amputaciones. ¿Y amputaciones alrededor de cuántas se están haciendo en el Mocoso Pueblo? Bueno, realmente para diciembre nosotros hicimos, entre mayores y menores, porque no todas son Sí. mayores, hicimos aproximadamente como 20 entre el periodo de octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. Sí, exacto, en ese periodo de 3 meses. Sí, realmente nosotros, antes de amputar un paciente, ya tiene que ser que el paciente llegó crítico, o sea, que ya un paciente que no tenía solución. O sea, nosotros le damos el chance, es la palabra, no nos Exactamente. desesperamos. Ustedes trabajan con ese Exacto. paciente Para evitar la para amputación. evitarlo. Exacto, y desde que llega, como le dije, en buen dominicano, le caen todos los departamentos para optimizarlo y lograr eso, porque como les estaba explicando, el paciente no es solamente el pie, o sea, es multidisciplinario, Doctora, integral. le vamos a pedir de nuevo su anuencia, nos vamos a comerciales y venimos ya con el último segmento y quisiéramos preguntar de antemano para que se quede en el tintero la pregunta las recomendaciones que daría usted, porque en salud lo más importante es la prevención. Así es. Si usted no es diabetóloga, pero es un especialista ya en el tratamiento, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que la gente debe tomar en cuenta para llegar a una complicación tan fuerte como la de pie diabético y otras similares? Volvemos ahora entonces ya en nuestro último segmento con la doctora Paola Chaín. 2x3 en salud. Bueno, continuamos con la doctora Paola Chaín. Habíamos dejado sobre el tintero la pregunta o más que pregunta, la sugerencia, doctora, ¿qué recomendaciones ya en el último segmento del programa se puede dar a la población desde antes, desde cuando usted tiene 10 años, 12 años, para evitar que la gente primero sea diabético, por una parte, ¿verdad?, que ustedes sabemos que es hereditaria, pero para que desarrolle la condición de diabetes? Bueno, lo importante es, como usted estaba hablando, la prevención. O sea, si ya usted conoce que en su familia usted puede heredar esta patología, tiene que tener una prevención que va de la mano de el ejercicio físico, o sea, hacer ejercicio físico, mantener un buen estado nutricional, o sea, hacer una dieta equilibrada. Equilibrada, exactamente. Y sobre todo hacerse los chequeos pertinentes, por ejemplo, anual. Si no eres diabético y tienes la diabetes detrás de la oreja. Exactamente. Por familia. Exacto, por familia, porque actualmente, o sea, hemos visto que hay pacientes que no tienen en su genética la diabetes y están siendo diabéticos, pero eso es por el factor predisponente a no hacer ejercicio,
no tienen una buena dieta. Esa vida sedentaria, quizás. El sedentarismo está acabando con nosotros los jóvenes, o sea, y con toda la población. O sea, que anteriormente tú no veías un joven que padecía de nada, pero el sedentarismo. Sí, Y ya cuando tú eres diabético... ¿Exceso de alimentos, doctora, también? Claro que sí. El exceso de alimentos y el tipo de alimentos que consumimos. Exacto. Eso es lo más importante. Entonces, ya cuando tú eres diabético, tienes que tener un control glucémico. O sea, tú no puedes esperar 2 meses para tú ver en cuánto tú estás manejando la glucemia. Tú tienes que tener ese seguimiento con el diabetólogo, con el endocrinólogo. Y mensual, o sea, si está estable, debe hacerlo mensual con su no, especialista. Si está estable, Ok. puede hacer un seguimiento de cada 3 meses, Perfecto. pero los pacientes diabéticos ya tienen muchas formas de ellos controlar en su casa, o sea, con el Medirse. glucotest, Ajá. o sea, medirse para ver si tienen alguna, si no están regulados. Ok. Y también mantener, o sea, un paciente diabético cuando está en la consulta, lo que más lo choca es cuando el médico le dice, usted no puede comer esto, no puede comer esto, no puede comer esto. No, es que hay que enseñarle qué comer. Exacto. O sea, porque No tanta prohibición. Exacto, porque el cerebro no detecta. O sea, hay estudios que dicen que el cerebro no detecta el no como una respuesta. No, y cuando a uno le dicen Exacto. no puede comer eso, entonces ahí es que uno se antoja de querer comer esas Exactamente. cosas. Entonces, algo que destacar, nosotros estuvimos el año pasado, los residentes de pie diabético, nosotros, con nuestro líder, el doctor Juan Vicente Méndez, estuvimos en Bucaramanga, Colombia, y fuimos a un cuéntenos. congreso. Ajá. Sí, porque esa es una de las ventajas De que experiencia, tenemos, cuéntenos. que vamos internacionalmente a muchos congresos. Ok. De hecho, ahora en marzo volvemos a Bucaramanga a enriquecernos. Ok. Y realmente nosotros vimos que fue una de las cosas que más nos llamó la atención, fue que un doctor, un diabetólogo, tiene 59 pacientes a su cargo en su clínica. Y de esos 59, habían 50 que no utilizaban insulina ni ningún hipoglicemiante, o sea, oral. ¿Y cómo lo logran? O sea, Lo logran exactamente con la dieta, o sea, la dieta y el ejercicio. Y él le estaba explicando, o sea, toda la parte, o sea, eso mismo, de que no le prohíban, sino que usted le enseñe cómo comer. O sea, y las Exactamente. cantidades. O sea, no Exacto. es dejar de comer, es saber qué comer. Y realmente él presentó todas las probatorias. O sea, él detecta al paciente de la insulina y de la hipoglicemiante oral, porque sabemos que un medicamento tan prolongado te puede provocar, o sea, daño Sí. en los demás Doctora, y órganos. como dicen, hasta una serie vi recientemente en Netflix, somos lo que comemos. Así mismo es. Todas las enfermedades inician por ahí. Inician por ahí. Pero doctora, ¿cómo logra él, cómo explica él eso, que solamente con el ejercicio, o sea, cuántas horas de ejercicio debe hacer ese paciente, aparte de esa alimentación que dice usted sana, pero cómo ayuda el ejercicio a Sí. controlar esas condiciones? Bueno, lo principal que le estaba explicando en cuanto a la alimentación, él hablaba de, por ejemplo, aquí en República Dominicana te mandan, bueno, en cualquier parte del mundo realmente, pero él como tal explicaba que fue una de las cosas que más nos llamó la atención, porque a veces uno lo desconoce como tal, Sí, sí. porque uno lo ve noble. Cómase un plato de frutas, pero él explicaba que cuando tú vas a comerte un plato de frutas, o sea, es como comerte una libra de azúcar. Claro, Porque tiene tienen- azúcar. sí, Exacto, sí, pero sí. debes comerte una fruta al día que no sea guineo ni uvas, que esa fue una de las cosas más chocantes, porque la uva es algo que le gusta a todo el mundo. Sí, o sea, sí. y él los regula realmente y le enseña la forma de, o sea, de las comidas, 5 comidas al día y hacer media hora de ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. Ok. Sí, realmente esa fue una de las cosas que él más hizo hincapié y realmente es muy, o sea, uno lo ve en los pacientes que cuando uno le explica, o sea, la forma en que debe comer, tú ves el paciente que, bueno, que cuando le hacen una glicemia no parece que es diabético, Ok. que ya uno lo sabe por la hemoglobina glucosilada. Doctora, el la control. glicemia, usted dice, bueno, el paciente tiene el glucómetro en su casa, Ajá. puede medírsela. ¿En qué nivel debe estar diario? En esos pacientes con pie diabético, mantenerla, o diabéticos, y en qué punto le debe llamar la atención, decir, bueno, ya yo tengo que ir al médico porque tengo dificultad, no está controlada. Un paciente que es diabético debe mantener una glucemia de 180 hacia abajo. De 180 hacia abajo. Exactamente. ¿En ayunas? Exacto, en ayunas. Ok. Exacto. Y el paciente que no es diabético, usted, yo, ¿en cuánto debe estar nuestra...? Bueno, las nuevas guías hablan de que una glicemia normal se considera hasta 92. De Sí, porque 92, ha ido bajando muchísimo, Sí. han cambiado mucho. de 92 hasta 126 eres prediabético, que esa es una condición que ahora mismo
está en el tapete, la prediabetes, que ahí es cuando más prevención tú debes tener, porque ya tu cuerpo te está dando una alarma. Una alarma, y exactamente. hemos visto que con la parte de la nutrición y el ejercicio, los pacientes se vuelven a regular. Perfecto. Exacto. Bueno, o sea, que esa es la clave, doctora, La alimentación y ejercicio. Alimentación y ejercicio. Bueno, Creo que para todas las enfermedades. Sobre eso deberíamos trabajar mucho en el sistema de salud, no solamente en una unidad, en el sistema de salud, que es educación y prevención. Doctora, muchas gracias por haberse tomado su tiempo y estar con nosotros en 2x3. Este programa está a la orden. Y Gracias, siempre le hemos muy dedicado amable. mucho tiempo a ese programa. Ay, muchas gracias, me ha encantado y ustedes son muy preparadas en el ámbito y están muy familiarizadas con el tema, porque esto es, como le dije, una epidemia actualmente. Así es. Muchas gracias a la Sí. doctora Paola Chaín y a ustedes gracias. Si se perdió el programa, no lo pudo ver en su horario normal, entonces búsquelo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, 2x3 en Salud. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.